día, la comunidad cristiana no celebra el sacramento admirable de la Eucaristía. Hoy se actualiza para nosotros litúrgicamente la pasión y la muerte del Señor entregado por amor. Viviremos 4 momentos especiales. Primero, oración silenciosa. Segundo, proclamación de la palabra de Dios. Tercero, contemplación y adoración de Jesús crucificado. Cuarto, comunión eucarística. En este momento tendremos la meditación de las 7 palabras. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo comenzó en el huerto de los olivos. Allí, en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra más entrañable de su corazón, Abba, Padre, en su agonía, que quiere decir combate. El Hijo se había rendido a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la cruz, como una epifanía progresiva, como una manifestación de su señorío como Mesías Salvador y como una revelación del corazón amoroso de Dios. En el mismo huerto de Getsemaní, al decir yo soy, Jesús manifestó ser el Hijo de Dios, y cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre amotinada con aquellas palabras, exe homo, quedó claro que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Sobre aquella cruz sublime Pilato había escrito, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en las 3 lenguas entonces más conocidas, hebreo, latín y griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal, rechazado por todos, había llegado al Calvario. Su primera palabra, Jesús la dirige a su Padre. Padre, perdónalos. Está orando con la oración que a nosotros nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 6, del 27 al 35. Ahora Jesús aprovechaba sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración apelando al corazón de Dios, que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios, al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito, absoluto. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. En este momento en que el hombre es digno de todo castigo, Jesús se lo había dicho a las hijas de Jerusalén. Dios, siempre fiel a su amor, hace la entrega de su Hijo motivo insondable de salvación y misericordia. Jesús, que en su agonía en el huerto se había rendido a la voluntad del Padre, quiere ganar ahora el combate con el Padre, conoce su corazón infinito en misericordia. En esta nueva oración se atreve a decirle a Dios que lo crucifiquen, no saben lo que hacen, y olvidándose de sí mismo, de su inmenso dolor, pide el perdón para todos, para los jueces que le han condenado, para los soldados que le han crucificado, para la muchedumbre que a gritos pidió su muerte, para ti y para mí. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. Y aquí, en esta agonía, en este combate en forma de oración, Jesús ha salido vencedor. El Padre, a quien el Hijo en el huerto de los olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz, está ahora indefenso ante la oración suplicante de su Hijo. El Padre
ama al Hijo y ante la súplica que éste le dirige a favor de los hombres, de quienes se ha hecho solidario hasta en el pecado. Toda la santidad divina que rechaza absolutamente el pecado, retorna el misterio eterno de su fidelidad, de su misericordia. Ahora el Padre no mira al hombre tal como éste es, sino que le mira tal como es, amado en el corazón de su Hijo. Definitivamente, el hombre debe renunciar a la justificación por sus propias obras, por su ley o por su propia bondad. Solamente en la oración confiada de Jesús, obediente al Padre hasta la muerte, y en el sí que el Padre nos ha dado en Cristo, tenemos perdón, justificación y redención de nuestros pecados. Tenemos alianza eterna, más que nunca, en la cruz de Jesús, y desde su primera palabra se nos ha revelado el corazón amoroso de Dios, del Hijo y del Padre. Oración. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, a fin de pagar con tus penas la deuda de mis pecados, y abriste tu divina boca para obtenerme el perdón de la justicia eterna. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera, y por los méritos de tu vuestra preciosísima sangre derramada por nuestra salvación. Concédenos un olor tan vivo de nuestras culpas que nos haga morir en el seno de tu infinita misericordia. Amén. Gloria, 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 gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Con la imaginación, coloquémonos a cierta distancia del Calvario, sobre un firmamento gris. Se divisan 3 cruces, de las que cuelgan 3 ajusticiados. Jesús es el que está en el centro. Hacia él miran los otros 2. Lucas, el evangelista de la misericordia, ha situado esta escena aquí, en el Calvario, en el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado, la buena nueva de la gracia. Esta escena se presta a ser entendida en un sentido superficial. Generalmente nos detenemos en lo anecdótico, cómo Jesús es insultado por los 2 malhechores crucificados con él, y cómo uno de ellos, dando un giro de 80 grados en el último momento, se atreve a orar a Jesús pidiéndole el reino. Es justo que,
ante el dolor horrible de aquellos crucificados, se haga esta lectura humanista y sensible. Pero hay algo más. Aquí se nos revela de una manera radiante que éste se muere entre dos malhechores, ha venido a juzgar al mundo, y lo hará con un juicio de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre, el que debe venir con el poder y la majestad de Dios. Ante él, el buen ladrón hace una solemne confesión de fe: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce en Jesús al Hijo del Hombre del Apocalipsis, que juzgaría al mundo. Este malhechor pertenece al resto de Yahvé, a los pequeños, a aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realizará en este siervo humilde, que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios no viene para destruir, sino para salvar. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios, y al buen ladrón se le dieron ojos para contemplarlo como juicio de misericordia. Por eso puedo escuchar esta palabra de Jesús: hoy estará conmigo en el paraíso. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad con que Jesús las pronunció. Yo te aseguro. En ellas se manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra sobre el hombre. En este momento, Jesús da testimonio también de sí mismo, de que tiene la llave del paraíso. En la cruz, realmente, se resume toda la historia de la salvación. Lo que un hombre por su rebeldía cerró para todos, por la obediencia de este hombre, la misericordia del Padre lo ha vuelto a abrir a todos, el paraíso. Y hoy mismo, aquí mismo, la humanidad ha quedado restaurada y el paraíso de nuevo es ofrecido a los hombres. ¿Cómo se realiza esto? Aquí está lo sorprendente. Dios solamente pide la fe. Fijémonos bien en esta escena del Calvario. Junto a la cruz de Jesús hay dos hombres crucificados. Ninguno de los dos tiene obras o méritos adquiridos, sino más bien todo lo contrario. Son malhechores, representantes genuinos de la humanidad. Uno de ellos insulta a Jesús, el otro reconoce su pecado y le dice: nosotros estamos aquí con razón, pero nos lo hemos merecido con lo que hemos hecho. En estas dos figuras nos encontramos con el misterio insondable del corazón del hombre: luz y tinieblas, fe e incredulidad, libertad para decidir entre lo uno y lo otro. Uno de los malhechores prefiere quedarse en la tiniebla. El otro, al ver morir a Jesús, encuentra la luz y suplica, con fe, misericordia. Jesús, mirándole seguramente con inmensa ternura, ve en él a un pequeño, uno de los suyos, verdadero pobre de los que él había dicho que es el reino de los cielos, un pecador a quien se le había dado escuchar el Evangelio de la gracia. Lo primero, hermanos, es reconocer el propio pecado, aceptar la pobreza radical, la propia miseria. A los que así actúan, Jesús regala el reino. Así lo había predicado en su vida y así lo está predicando y ejerciendo en el momento de morir. Hablando con propiedad evangélica, Dios no necesita de nuestras obras para salvarnos. Ahora Jesús da testimonio, el testimonio último y definitivo, la revelación suprema de que Dios quiere salvar a los hombres por pura gracia. Por gracia hemos sido salvados, dice San Pablo. Aquí está el Rey, actuando desde la cruz. Tiene las llaves para abrir y cerrar. Desde la cruz ofrece su reino, el paraíso del Padre, a los hombres. Pero solamente los pobres, los pecadores que se humillan, han visto en él al Rey. Él reina sobre el pecado perdonando,
lo mismo que reinará sobre la muerte resucitando. En Jesús, y de una forma radiante en esta escena del Calvario, en el diálogo que mantiene con el buen ladrón, se ha revelado el poder mesiánico de Dios como gracia. Los hombres esperábamos un Dios que hiciese justicia reivindicativa y exacta, un juicio apocalíptico a favor de los justos y de los buenos, un juicio de condena para los pecadores. Por eso resultó tan extraño el mensaje de Jesús. El hombre justo, el fariseo de aquel tiempo, se escandalizó de que Jesús comiese con los pecadores y ofreciese el banquete mesiánico a los señalados con el dedo, a los publicanos. ¿No fue esta una de las razones por la que los fariseos pidieron su muerte? Los fariseos eran los representantes del judaísmo de la ley, de la religión oficial, de los buenos, de los practicantes del culto en el templo. Eran los representantes del corazón religioso, del hombre que siempre busca justificarse delante de Dios. Buscaban su seguridad en sus obras, en el cumplimiento estricto de la ley. En realidad, el fariseo representa lo más íntimo del corazón del hombre, de nuestro propio corazón, que tiende a actuar así, porque todo ser humano necesita tener una imagen correcta de sí mismo y autoafirmarse en los ojos de Dios y de sí mismo. Pues bien, ahora Jesús, el Rey y Señor, establece el juicio definitivo, que el paraíso Dios lo regala por gracia, y aquel ladrón lo había entendido. Nunca ningún ladrón ha sido mejor ladrón. Arrebató a Dios el paraíso, simplemente con un acto de fe, con una mirada de confianza. ¿Por qué se le llama buen ladrón? Estamos en el núcleo del Nuevo Testamento. San Pablo lo explica maravillosamente en su carta a los Efesios. ¿Seremos capaces de construir nuestra vida humana y espiritual sobre el Evangelio de la Gracia? ¿Y qué decir de la hora de la muerte? Si al menos tuviéramos entonces la lucidez y la fe del buen ladrón. Que nadie me malentienda cuando digo estas cosas. Quien crea que con lo que digo estoy proponiendo una vida fácil o tibia, es que no sabe lo que es el amor. Lo mismo quien mide la obra de Dios desde su esfuerzo y sus virtudes, tampoco sabe lo que es el amor. El cristiano no es bueno para que Dios le dé la gracia, sino que trata de ser bueno por agradecimiento a Dios por el don de la gracia. Dios nos ha amado primero, incluso cuando éramos pecadores. Oración. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz y que con tanta prontitud y liberalidad correspondiste a la fe del buen ladrón que te reconoció por Hijo de Dios en medio de tus humillaciones y le aseguraste el paraíso, ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera, y por los méritos de vuestra preciosísima sangre, haz que reviva en nuestro espíritu una fe tan firme y constante, que no se incline a sugestión alguna del dominio, para que también nosotros alcancemos el premio del santo paraíso. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser.
Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz estaba también María, su madre. La presencia de María junto a la cruz fue para Jesús un motivo de alivio, pero también el dolor tuvo que ser un consuelo, el verse acompañado por ella. Ella, que por otra parte era el primer fruto de la redención, pero a la vez esta presencia de María tuvo que producirle un enorme dolor al ver el Hijo, los sufrimientos que su muerte en la cruz estaba produciendo en el interior de su madre. Aquellos sufrimientos le hicieron a ello correctamente acompañado en la redención. Era la presencia de una mujer ya viuda desde hace años, según lo hace pensar todo, y que iba a perder a su hijo. Jesús y María vieron en la cruz el mismo drama de muchas familias, de tantas madres e hijos reunidos a la hora de la muerte, después de largo periodo de separación, por razones de trabajo, de enfermedades, por labores misioneros de la Iglesia y por azares de la vida, se encuentran en nuevo de la muerte de uno de ellos. Al ver Jesús a su madre presente allí junto a la cruz, evocó todo un establo de recuerdos gratos que habían vivido junto en Nazaret, en Caná de Jerusalén. Sobre sus rodillas habían aprendido al primero oración en que un niño judío invocaba a Dios. Agarrando de su mano había ido muchas veces a la Pascua de Jerusalén. Había hablado tantas veces en aquellos años de Nazaret, en uno conocía todas las intimidades del otro. En el corazón de la madre se había guardado también cosas de ello, no había llegado a comprender del todo. Es palabra de Dios. El Rey del cielo, mi buen Jesús, por mis pecados está en la cruz. Por mis pecados muere mi Dios. Perdón, Dios mío, perdón, piedad. Llora la Virgen, Padre de amor, porque yo ofendo a su Hijo Dios. Ay, Madre mía, no más pecar, cesen tus lágrimas, perdón, piedad. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son casi las 3 de la tarde en el Calvario y Jesús está haciendo los últimos esfuerzos por hacer llegar un poco de aire a sus pulmones. Sus ojos están borrosos de sangre y sudor. Y en este momento, incorporándose como puede, grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No había gritado en el huerto de los olivos, cuando sus venas reventaron por la tensión que vivía.
no había gritado en la flagelación, ni cuando le colocaron la corona de espinas. Ni siquiera lo había hecho en el momento en que le clavaron a la cruz. Jesús grita ahora. Jesús, el Hijo único, aquel a quien el Padre en el Jordán y en el Tabor había llamado, mi Hijo único, mi predilecto, mi amado. Jesús en la cruz se siente abandonado de su Padre. ¿Qué misterio es este? ¿Cuál es el misterio de Jesús abandonado? Que dirigiéndose a su Padre, no le llama Padre, como siempre lo había hecho, sino que le pregunta como un niño impotente, ¿por qué? ¿Qué le había abandonado? ¿Por qué Jesús se siente abandonado de su Padre? Me gustaría poder ayudarte a conocer un poco y sobre todo a contemplar todo el misterio tremendo y a la vez inmensamente grande que Jesús vive en este momento de la pasión de Jesús, en que se siente abandonado de su mismo Padre. Es el más doloroso para él de toda la redención. El verdadero drama de la pasión, Jesús lo vivió en este abandono de su Padre. Y si la pasión de Jesús, el Hijo bendito del Padre, es el misterio que no tiene nombre, que no hay palabras para describirlo, no lo es simplemente por los azotes, ni por la sangre derramada, ni por la agonía o por la asfixia, sino porque nos hace entrar en el misterio de Dios. Y en este abandono de Jesús descubrimos el inmenso amor que Jesús tuvo por los hombres y hasta donde fue capaz de llegar por amor a su Padre, porque todo lo vivió por haberse ofrecido a devolver a su Padre los hijos que había perdido y por obediencia a Él. Oración. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz y que, añadiendo sufrimiento a sufrimiento, además de tantos dolores en el cuerpo, sufriste con infinita paciencia la más penosa aflicción de espíritu a causa del abandono de tu eterno Padre. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera. Postrado en la cruz en la que has muerto, y a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento. Solo puedo decirte que hoy te amo. Y te pido perdón por mis errores. Y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Quinta palabra, tengo sed. Cabe aquí tener en cuenta 3 detalles. Uno de los más terribles tormentos de los crucificados era la sed. La deshidratación que sufrían debido a la pérdida de sangre era un tormento durísimo y Jesús, por lo que sabemos, no había bebido desde la tarde anterior.
No es extraño que tuviera sed. Lo extraño es que lo dijera. La sed que experimentó Jesús en la cruz fue una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitado de algo tan elemental como es el agua, y pidió, por favor, un poco de agua, como hace cualquier enfermo o moribundo. Jesús se hacía así solidario con todos, pequeños o grandes, sanos o enfermos, que necesitaban y piden un poco de agua. Y es hermoso pensar que cualquier ayuda prestada a un moribundo nos hace recordar que Jesús también pidió un poco de agua antes de morir. Pero no podemos olvidar el detalle que señala el evangelista San Juan. Jesús dijo, tengo sed. Para que se cumpliera la escritura, dice San Juan, Jesús habló esta quinta palabra de su sed, aquella sed que tuviera Él como Redentor. Jesús, en aquel momento de la cruz, cuando está realizando la redención de los hombres, pedía otra bebida distinta del agua o del vinagre que le dieron. Poco más de 2 años antes, Jesús se había encontrado junto al pozo de Sicar con una mujer de Samaria a la que había pedido de beber. Dame de beber. Pero el agua que le pedía no era la del pozo, era la conversión de aquella mujer. Ahora, casi 3 años después, San Juan, que relata este pasaje, quiere hacernos ver que Jesús tiene otra clase de sed. Es como aquella sed de Samaria. La sed del cuerpo, con ser grande, decía Santa Catalina de Siena, es limitada. La sed espiritual es infinita. Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante en que Él había merecido, de que no se hiciera inútil la redención. Sed de manifestarnos a su Padre, de que creyéramos en su amor, de que viviéramos una profunda relación con Él, porque todo está aquí en la relación que tenemos con Dios. Oración. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz y que no saciado aún con tantos insultos y sufrimientos, quisiste sufrirlos, todavía mayores para la salvación de todos los hombres, demostrando así que todo el torrente de su pasión no es bastante para apagar la sed de tu amoroso corazón. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera, y por los méritos de tu preciosísima sangre, enciende tan vivo fuego de caridad en nuestro corazón que lo haga desfallecer con el deseo de unirse a ti por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su
pasión, cogió el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. Sexta palabra: todo está consumado, todo está cumplido. La sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Lo había dicho tantas veces: yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Dios es el Dios vivo, es vida y dador de vida. Dios es el que da y se da. En la creación, en la encarnación, en la Eucaristía y en la plenitud del cielo. A lo largo de su vida, Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, nos lo fue revelando, y por eso, con palabras humanas, le llamó Padre. Al asumir nuestra humanidad en su persona divina, nos introdujo en su divinidad, en la misma Trinidad de Dios, y nos dijo que le llamáramos Padre. Ahora Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. No es que Dios quisiera la muerte o necesitara la muerte, y menos tan cruenta. Ni la muerte de su Hijo, el buen Jesús, ni la muerte de nadie. A Jesús lo mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como Él lo revelaba con sus palabras y con su vida. No aceptaban a un Dios tan cercano, tan humano, tan Padre, ni aceptaban que Él fuera su Hijo y que nos hiciera hijos. En el fondo, es mucho más fácil tener un Dios lejano y majestuoso a quien se le ofrezcan sacrificios y se le tenga aplacado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros y cuya presencia vivamos y a quien tenemos que agradar continuamente. Por eso los que rechazan esta revelación de Dios mataron a Jesús, el revelador. Maldito el que cuelga de un madero, decían sus escrituras, y para que nadie creyera en él, ni entonces ni nunca le llevaran a la cruz. Ahora, a punto de morir, en esta sexta palabra, Jesús, la última y definitiva palabra de Dios, al mundo puede decir: todo está cumplido, todas las profecías sobre él se han realizado, pero sobre todo, él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado: revelarnos que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre creó todo lo que existe por su Hijo, y todo era bueno, que a lo largo del tiempo habló de muchas formas a nuestros padres, y por fin, en la plenitud de los tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, hecho como uno de nosotros. Este Hijo nos ha hablado con palabras como las nuestras y con una vida igual que la nuestra. Y también así son las cosas de Dios. Nos han hablado del plan de Dios sobre nosotros con la palabra más fuerte de todas. La muerte nunca habló tan claro, Jesús de Dios al hombre, como cuando se quedó mudo en la cruz. Todo estaba consumado con su vida, pero quedaba terminar de consumar la revelación con la misma muerte. La muerte de Jesús no fue para aplacar a Dios, a quien le sobra paternidad y amor para perdonar, sino para animar y consolar a todo hombre que viene a este mundo. Dice la carta de los Hebreos en un texto maravilloso: así como los hijos de los hombres participan de la sangre y de la carne, así también él participó de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, al mundo, para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino. La vida del hombre no es solo nacer, vivir y morir, como muchos creen. La vida del hombre es nacer, vivir, morir y resucitar. Por el miedo a morir se dan todos los atropellos en la historia de los hombres. ¿No lo ves? ¿Por qué llora un niño cuando le falta el amparo de la madre? ¿Por qué un joven se desespera
por un fracaso en su carrera, en su trabajo o en su amor, por el miedo a no poder sobrevivir. ¿Por qué un capitalista amontona riquezas de todo tipo, cuantas más mejor? Por los miedos a que la vida les falle por algún lado y poder asegurarse por otro. ¿Por qué se buscan algunos avances en la misma ciencia? Para alargar la vida y por el miedo a morir y así sucesivamente. Superado este miedo, es posible que el amor invada al mundo. Es posible que el servicio y la entrega hasta la muerte. Todo está consumado, ha dicho Jesús. Ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación sobre los hombres. En el alma de Jesús ya empieza a descender la paz y con esta paz va a entrar en la muerte para revelarnos lo último y lo más grande, la resurrección, que no es la vuelta a esta vida, sino la entrada en la plenitud de la vida en Dios para toda eternidad. Oración. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz y desde esta cátedra de verdad anunciaste el cumplimiento de la obra de nuestra redención, por la que los hijos de ira y perdición fuimos hechos hijos de Dios y herederos del cielo. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella postrera, y por los méritos de tu preciosísima sangre, ayúdanos a desprendernos por completo, así del mundo como de nosotros mismos. Y en el momento de nuestra agonía, danos gracia para ofrecerte de corazón el sacrificio de la vida en expiación de nuestros pecados. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre teme a la muerte y por eso pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Decía Eugenio Evtusenko, poeta ortodoxo ruso, cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad, y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento, ni un instante de la vida. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte de Jesús. Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Así lo ha visto San Juan. Este espíritu de Jesús continuaría su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo, nueva la relación con Dios, como hijos en el Hijo, nuevo en el culto y la oración, no en la angustia, sino en la alabanza, nueva la vida entera, construyendo su reino en el amor, nueva la muerte, entendida no como el final, sino como la cuna de la vida, que ya es eterna. Padre, Jesús quiso terminar su vida anunciando de nuevo la palabra más querida de su corazón, la palabra que resume su mensaje al mundo.
Abba, Padre, porque Dios es Padre, se dedica a ser Padre, es solo Padre, sobre todo Padre. He aquí la gran revelación de Jesús. Dios siempre fue Padre, pero desde Jesús lo llamó así, viviendo nuestra vida y muriendo nuestra muerte, lo sabemos mucho mejor. Para eso vino al mundo. Nueva objeción cabe ya contra la existencia y la bondad de Dios, viendo cómo vive y cómo muere Jesús. Para eso vino el Hijo de Dios al mundo, para que nadie sintiera fuera la paternidad de Dios. Nadie, ni en el gozo, ni en el dolor, ni en la vida, ni en la muerte. Quitad esta revelación de Dios como Padre, y nada quedará del Evangelio. Ponedla, y todo el mensaje evangélico adquiere su sentido. Mas todavía, quitad la revelación de Dios como Padre, y toda la vida se hunde en el absurdo. Ponedla, y la vida entera, incluido el último momento que llamamos muerte, quedará convertida en un canto de alabanza al amor de Dios. En la cruz, todas las objeciones de los hombres ponemos a Dios, se vuelve contra nosotros. En la cruz nos damos cuenta de que en realidad nuestras rebeldías contra Dios, por la existencia del mal y de la muerte, no hacen más que darnos a entender que el problema último del mal está en nuestro corazón, en nuestro pecado. Si la humanidad está sometido al mal y a la muerte, no es a Dios a quien podemos atribuir la muerte y el mal, sino a nuestro pecado. ¿Sabéis dónde está la prueba de esto que digo? Nos la da Dios mismo muriendo en la cruz. Solo Dios ha podido soportar hasta el final el absurdo de la muerte, y una muerte cruel, con un gran sufrimiento, sin miedo, porque solo Dios ha sido inocente, porque solo Él no conoció el pecado, que es lo que produce en nosotros el miedo a morir. Qué bien lo dice San Pablo: el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Por eso el mal y el miedo a morir han sido superados en la cruz de Cristo, y solo pueden ser superados en la justicia nueva, lo que nos viene de Él por la misericordia y el perdón de Dios. ¿Con qué paz mueren los santos? Qué bien lo sabía Teresa de Jesús, que escribió aquel verso tan maravilloso: vivo si vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. El centurión, al ver morir a Jesús, alababa a Dios. Dice San Lucas: a esta alabanza os invito yo ahora, hermanos, alabanza a Dios Padre, por ser amor y paternidad, alabanza a Jesucristo, el Hijo encarnado, por habernos revelado con su vida y con su muerte, alabanza al Espíritu Santo, porque ha hecho posible que esta nueva llegara a lo largo del tiempo hasta nosotros. Oración. Jesús amado, que por nosotros agonizaste en la cruz, y que en cumplimiento de tan grande sacrificio aceptaste la voluntad del Eterno Padre al encomendarte en sus manos tu espíritu para enseguida inclinar la cabeza y morir, ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera, y por los méritos de tu preciosísima sangre, bríndanos en nuestra agonía una perfecta conformidad de tu divina voluntad, a fin de que estemos dispuestos a vivir y a morir según a ti sea más agradable, y que no sepamos nada más que por el perfecto cumplimiento de nosotros, de tu adorable voluntad. Amén. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así.
¿Quién te cargó en madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó cordero? Te condene a morir. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz. En tu dolor, Señora, hoy nos has dado a luz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Después de haber meditado las 7 palabras pronunciadas por Jesús en la cruz, seguimos con esta segunda parte, que es la liturgia de la palabra y la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Nos ponemos de rodillas. De pie. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has instruido a la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza toda la humanidad. Concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno, por exigencia de la naturaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Liturgia de la palabra. Él fue traspasado por nuestras rebeldías. Escuchemos este primer mensaje del profeta Isaías. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor.
Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aprendió a obedecer y se ha convertido para todos los que lo obedecen en autor de salvación. Escuchemos este segundo mensaje de la carta a los Hebreos. Segunda lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para poder escuchar el Santo Evangelio. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el lugar porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos.
Judas entonces, llevando consigo un destacamento de soldados romanos y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaban también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen a estos que se vayan. Y así se cumplió lo que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? El destacamento, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote, aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo, según Jesús, este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la puerta e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro, de en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Era el amanecer y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el palacio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dice esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío?
Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con qué? ¿Tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Quieren que deje en libertad al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, lo traigo de nuevo para que sepan que no encuentro en él culpa alguna. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el palacio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato dijo: A mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. De este modo, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el